Hola, ¿qué tal, queridos hijos e hijas de la noche? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo les doy la bienvenida a esto que es su podcast favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, episodio número 123 o número 124. La verdad no recuerdo, ya lo estarán viendo en la miniatura y en el título de este video o del podcast si lo están escuchando en Spotify. Como siempre, queridos amigos, queridas amigas, quiero agradecerles por dejarme acompañarlos durante sus actividades cotidianas, ya sea que están escuchando esto el día del estreno, viernes 8 de la mañana, hora de México, si van directo al trabajo, si ya llegaron al trabajo, si están saliendo del trabajo, si tienen algún trabajo que requiere que ustedes trabajen de noche y de madrugada, como taxista, velador, doctor, enfermero, enfermera, lo que sea. Pues muchas gracias y ojalá les pueda yo hacer un poco más ameno el trayecto y la estadía en su espacio laboral. Me gusta mucho cuando me comentan que lo están escuchando mientras están trabajando, mientras hacen qué hacer, mientras desayunan. Provecho a todos los que estén pues desayunando, almorzando, lo que sea, dependiendo del lugar de donde estén viendo o escuchando este contenido. En verdad, muchas gracias, queridos amigos. Y pues para mí es todo un placer estar aquí a cuadro, para los que están en YouTube escuchándome, los que están en Spotify y en iVoox únicamente escuchando en MP3. Es un gran placer para mí y estoy muy emocionado porque hoy empezamos con este proyecto, con este documental, llamémoslo así, con esta cronología de las leyendas de los reptilianos. Es un tema que, les soy honesto, yo me burlaba mucho del tema de los reptilianos cuando no sabía qué era, ¿no? Cuando estaba, porque uno escucha la palabra reptiliano, y es lo que les explico siempre, uno escucha la palabra reptiliano y luego le viene a la mente esta mal llamada teoría, porque no es una teoría, es una hipótesis. Recordemos, para que fuera teoría tendría que tener fundamentos científicos y no las tiene. Esta historia que se inventó David Icke, un exjugador de fútbol soccer europeo, es inglés si no me equivoco el señor, se inventó una historia que pues prácticamente se la copió, que bueno, más bien ellos se la copiaron a él, la historia de Marvel de Secret Invasion, que va a tener su serie en Disney Plus, su adaptación a serie, pero que originalmente fue un cómic. Es la misma historia que se inventó este señor. Extraterrestres con forma reptil, reptiles humanoides que vienen del espacio y que están disfrazados pues como seres humanos, ¿no? Como humanos que son presidentes, políticos y artistas, actores, cantantes de todo el mundo, y que según él manipulan los hilos, mueven los hilos tras bambalinas de este nuestro mundo, ¿no? Echándole la culpa a estas criaturas de que pues son los responsables de que nuestro mundo esté hecho una porquería, de que la cultura esté por los suelos, de que la gente nos estemos haciendo retrasados mentales, ¿no? Por culpa de los celulares. Y es en mi opinión, es una hipótesis sumamente absurda, estúpida, pero bastante comprensible que haya surgido, porque es muy del ser humano echarle la culpa a alguien más de nuestros errores, ¿no? Echarle la culpa a Dios, echarle la culpa al diablo, lo que se decía desde los tiempos antiquísimos en Medio Oriente. No, yo obro mal, no porque yo sea malo, sino porque los demonios actúan a través de mí. Soy influenciado por los demonios. No, esa a mí siempre se me ha hecho una postura sumamente ridícula, sumamente cobarde, ¿no? Del ser humano, echarle la culpa a algo más, algo que ni siquiera es real, algo que ni siquiera existe. Si de por sí es cobarde echarle la culpa a alguien por tu situación, al gobierno, a algún conocido, a algún vecino, echarle la culpa a alguien más es cobarde, echarle la culpa a algo que ni siquiera existe es aún peor, ¿no? Es algo que haría un niño de 5 años, y ustedes dirían, bueno, es un pensamiento muy medieval, pero tristemente en muchos países, y no solo del tercer mundo, en muchos países del mundo aún ocurre, aún se tienen estos pensamientos y estas ideas de culpar a alguien más, a alguna entidad, ya sea federativa o incluso religiosa o imaginaria, como el caso de David Icke, por la situación que estamos viviendo como mundo, como especie, ¿no? Entonces, si uno se va por eso, de hecho, si ustedes buscan reptiliano en YouTube, la mayoría de videos que le van a salir son de este tipo de temas, ¿no? De este enfoque a esta historia de los reptilianos, lo cual para mí de nuevo es bastante absurda. Pero una vez que te pones a leer más allá de esa teoría absurda, que aparte es moderna, esto les digo, teoría entre comillas, no es una teoría, más bien esta hipótesis, que son libros que este señor vende y que ha hecho mucho dinero, porque es una historia que él se inventó por ahí entre los 70 y los 80, o sea, no es tan antigua, tiene poco tiempo realmente, y él ha vendido muchos libros al respecto de esto, ha vendido muchísimas conferencias, en fin, el señor se hizo millonario. De por sí ya tenía dinero, era futbolista, pero se hizo millonario a raíz de inventarse estas historias
y que hay muchísima gente que le cree, tristemente. En mi caso, me han llegado, yo no creía estas historias, de hecho traté de no abordar ese tema de los reptilianos más que a manera de un poco desenmascararlo o de un poco incluso de burla. De hecho, si llevan mucho tiempo en el canal, sabrán que el primer episodio del podcast fue sobre los reptilianos bajo este enfoque, ¿no? De los extraterrestres disfrazados y la fregada. Pero me empezaron a llegar muchas historias, tanto que encontraba yo en foros de internet, en páginas de Facebook, y con el tiempo me empezaron a llegar de suscriptores que tuvieron encuentros con seres de aspecto reptil y humanoide al mismo tiempo. Entonces de ahí yo fui sacando mis propias conclusiones. Recuerden que este programa es de entretenimiento. Yo no soy ningún investigador, no tengo ningún interés en descubrir si son reales o no estas cosas, pero me resulta, como a muchos de ustedes, sumamente interesante el leer algún relato o que me cuenten algún testimonio de viva voz o de mano propia, o que incluso aunque haya sido vivida por algún conocido de ustedes, siempre me ha interesado mucho desde niño, ¿no? Y creo que estos temas pues vale la pena abordarlos como eso, como cosas curiosas. Realmente, si tú eres consumidor de mi contenido, no tienes que creer ni que creer, puedes ser creyente o no creyente en estos temas. Lo importante es que pasemos un buen rato con estas historias que yo soy fanático del terror, seguramente todos ustedes son fanáticos del terror, sean creyentes o no, y está muy interesante, ¿no? Así que con el pasar de los años, porque ya este es mi tercer año como creador de contenido, me han llegado varios relatos, algunos de ustedes, algunos de internet, de foros, bla, 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 de encuentros con estos seres, y yo he llegado a mi propia conclusión. Yo creo que estos seres, si son reales, no son extraterrestres, no vienen del espacio y mucho menos están disfrazados, llevando a cabo un complot mundial para gobernarnos y controlarnos, y que la élite y el nuevo orden y su fregada madre. No, eso no existe, en mi opinión. Es muy, muy absurdo. Sí existe alguien manipulando a los gobiernos, sí, pero no son extraterrestres, son personas codiciosas. Eso es tema para otra ocasión. Pero el punto es que si estos seres son reales, llevan no cientos, sino miles de años o quizá incluso más en este planeta, porque después de 2 años de estar platicando de este tema, porque yo empecé a tocar el tema de los reptiloides desde 2021, después de tocar este tema cada mes durante 2 años, me he dado cuenta, llegué a mi propia hipótesis de que estos seres, si son reales, no vienen del espacio, sino que eran la especie original del planeta. Y quizá hace un tiempo que no sabemos cuánto, porque yo creo que no sabemos realmente, aunque la ciencia diga cierta cifra de que el planeta Tierra tiene tantos millones de años existiendo, yo creo que puede ser incluso más antigua. Para la historia oficial, la civilización del mundo, del ser humano, del hombre, inicia con Sumeria, en Medio Oriente, lo que hoy es Irak. La historia dice, esta es la primera civilización, el primer grupo civilizado de personas que surge en el mundo, y de ahí empiezan a surgir las distintas civilizaciones, las distintas sociedades, entiéndase civilización, un grupo organizado de gente que ya vive de manera sedentaria en un lugar, que construyeron casas, que construyeron templos, que tienen sus propias creencias, sus propias religiones y, muy importante, su propio idioma. Porque si recuerdan sus lecciones de historia de la primaria, se considera prehistoria todo este periodo en el que el ser humano era pues prácticamente un animal, un simio, que no escribía. Por eso es considerado prehistoria, y como no hay escritos que nos hablen de ello, pues los historiadores han tenido que ver cómo descifran el arte rupestre, las herramientas que han encontrado, y no se sabe bien qué onda, ¿no? Con este periodo prehistórico del ser humano. La historia da inicio con la invención de la escritura, y la civilización da inicio con el surgimiento de la civilización sumeria, que es precisamente con lo que empezamos hoy. En las próximas semanas voy a recopilar todos los videos que he hecho sobre reptilianos, ya sea, mira, se metió una mosca a mi cuarto, a mi estudio, no sé si están viendo, si la ven en cámara. Durante las próximas semanas voy a estar recopilando todos los videos que he hecho sobre reptilianos, tanto relatos enviados por ustedes como relatos que encontré en internet, y lo más importante, mitos y leyendas del mundo antiguo que hablan de estas criaturas, porque estos seres no surgen en los años 80 con David Icke. Las historias sobre hombres reptil son tan antiguas como el ser humano, literalmente, porque lo que vamos a revisar hoy, nos vamos a ir en orden cronológico. Hoy iniciamos con las leyendas que tenían, o las historias que contaban los sumerios, la primera civilización humana, que la historia oficial considera la primera civilización humana. Ellos ya contaban historias sobre personas reptil, y de hecho la descripción que daban era idéntica a la descripción que dan personas que se han encontrado con estos seres hoy en día, y con historias incluso de
de civilizaciones antiguas, pero que son muchísimo más modernas, ¿no? Seres muy altos, de más de 2 metros de estatura, que tienen un cuerpo humanoide, con torso, piernas, brazos, pero la cabeza de un reptil. Y por eso tengo aquí a la criatura de la Laguna Negra, porque si han visto esta película de Universal Studios de 1960 y tantos, una de los clásicos del cine de monstruos de terror, la premisa de que es un hombre monstruo, un hombre anfibio, un hombre pez que habita en Sudamérica, creo que en Brasil, y que vive ahí, tiene millones de años de antigüedad y es muy fuerte y es inteligente pero no es civilizado, pues algo así podría ser los reptilianos en la vida real, si es que son reales. Así que hoy empezamos con Sumeria, con los primeros relatos de reptiloides. Son dos distintos que ahí vamos a sacar una vertiente, una posibilidad de que haya más de una subespecie de reptiloide, para en próximas semanas seguir avanzando hasta la actualidad, hasta los avistamientos de reptiloides que se tienen en la actualidad. Así que esto veámoslo como cápsulas, porque había un tarado que por ahí comentó: oye, este canal está en decadencia, ya comentando sus propios relatos, sus propios videos. Pues es porque están tan bien hechos que me atrevo a hacerlo. Estos, recuerden, son recopilaciones de mitos y leyendas antiguos, no es investigación paranormal. Eso no existe, lo paranormal no se puede investigar, simplemente porque no se puede aplicar el método científico. Simplemente por eso no se puede investigar. El término investigador paranormal no debería existir, es una falacia. Aquí lo único que estamos haciendo, considérenme a mí más bien un mitólogo moderno, alguien que le gusta adentrarse y ahondar y recopilar estos mitos y leyendas antiguos del mundo antiguo y del mundo moderno. Eso es el Grimorio de Rix, un compendio de mitos y leyendas, no de investigación paranormal. Así que, habiendo dicho esto, amigos, se extendió un poco la intro, pero tenía que explicarles de qué va a ir el documental que empezamos hoy, y no sé cuándo terminemos porque son muchos relatos de reptilianos los que tenemos que revisar. Y también en el último bloque vamos a revisar un relato que quedó pendiente de la semana pasada de un suscriptor de ustedes, porque de hecho damos inicio con este tema con un sueño que fue el último relato que escuchamos la semana anterior, el sueño de un suscriptor argentino que tenía que ver con seres reptiloides y las pirámides de Egipto. Les dejo por aquí la etiqueta del episodio anterior si no lo vieron, para que vayan a escuchar ese breve relato con el que cerramos el episodio anterior. Y sin más que decir, vamos a escuchar de volada la intro de este programa y damos inicio de manera oficial con el episodio de hoy y con este documental sobre reptilianos. Así que escuchemos la intro y comencemos de manera oficial con este episodio. No te has equivocado. No intentes cambiar de frecuencia, porque lo único que hallarás en la programación será sonido blanco. Ya no te encuentras en tu realidad, sino que has sido trasladado a un mundo retorcido, oscuro y frío, mas no desolado. El lugar en donde te encuentras está habitado por los seres más aberrantes que solo pudieron haber salido de la mente del más trastornado e inmisericorde de los dioses. Vampiros, espectros multidimensionales, criaturas animalescas y humanas a la vez, duendes, extraterrestres, entidades oscuras, personas reptil y muchas más a las que el hombre ni siquiera ha sido capaz de nombrar, debido a lo extrañas que son, se encuentran en este sitio. La frecuencia fantasma ha comenzado su transmisión, y si sigues sintonizando para cuando la voz de su locutor termine de sonar, puede que sobrevivas y puedas volver a tu mundana y sobria realidad. Muy bien, queridos amigos, pues ya damos inicio ahora sí de manera oficial con este episodio y con el documental sobre los reptilianos o reptiloides, como quieran llamarlo. Yo prefiero llamarlos reptiloides para deslindarnos de este concepto de David Icke, que para mí no es más que un cuento inventado, que está bien, o sea, las leyendas, los mitos, les digo, lo importante no es que sean reales o no. El problema es cuando las personas afirman que son reales y peor aún, te lo intentan vender, como es el caso de David Icke. David Icke no lo hace de manera desinteresada o altruista. Esta historia que supuestamente él vende para abrirle los ojos a la humanidad desde los años 70 a los años 80, no lo hace de manera altruista, lo hace porque vende libros al respecto, y tiene muchísimos libros este señor que incluso los pueden encontrar en Amazon, incluso ya obviamente de manera ilegal en internet, en PDF, porque tienen décadas que salieron, y en conferencias, ¿no? O sea, este señor sí vende, y lo vende como algo real, no como una ficción. No lo vende como entretenimiento, como yo, o muchos canales que hay en YouTube al respecto y de otros temas sobrenaturales, sino que te lo vende como una realidad, y es ahí el problema. Por eso yo me expreso
de esa forma sobre David Icke y sus cuentos, ¿no? Sus fantasías, sus supuestas teorías que no tienen teorías. Sin embargo, sí hay una teoría científica, y la podemos llamar teoría porque sí tiene fundamentos científicos, porque fue hecha por un científico, que lo vamos a tocar en semanas próximas, la teoría del dinosaurioide, y esa sería la única teoría fundamentada científicamente real que se puede tomar en serio al respecto de la existencia de reptilianos. Pero eso lo vamos a ver más adelante, porque es una teoría que surge hasta el año 70 y tantos en una universidad de Estados Unidos. Pero hoy tenemos que retroceder muchísimo en el tiempo, hace miles de años, 4000 años si no me equivoco en el tiempo, al origen de la civilización humana, Sumeria. Y empezamos con una historia que, si bien no es un reptiliano como tal, es un hombre pez. Un hombre pez. Este video lo hice a mediados del año pasado, del 2022, de una criatura, un ser que los sumerios le decían Oannes, O-A-N-N-E-S. Y era un hombre pez, un hombre que del torso para arriba era un hombre con barba, cabello, un torso humanoide, pero que de la cintura para abajo tenía una cola de pescado que también fungía como piernas, es decir, era un ser anfibio. Él, decían, ahorita vamos a escuchar la historia, decían los sumerios que emergía del agua, podía caminar sobre la tierra, no caminaba, no bebía agua, por las noches desaparecía, pero es esta criatura, este ser, mitad hombre, mitad pez, esta suerte de Jesucristo anfibio. Él es quien educa al pueblo, a los sumerios, cuando todavía eran, pues, no sé si llamarlos cavernícolas, cuando aún eran prehistóricos, que no habían desarrollado el habla, que no conocían la agricultura, que no eran un pueblo sedentario, es decir, que eran nómadas y andaban de un lugar para otro. Ellos eran pues prácticamente animales, hasta que este ser se les aparece, y es él quien los educa al respecto. Según este mito creacionista sumerio, es Oannes quien les enseña el lenguaje, quien los educa, quien los vuelve civilizados, les enseña el lenguaje, les enseña la agricultura, les enseña técnicas de arquitectura y algunas otras técnicas que permiten que surja la civilización sumeria. Según la leyenda, según el mito sumerio, es a este ser, a esta especie de dios, a quien le debemos, no solo ellos, sino por ende todo el mundo, el surgimiento de la civilización. Porque si no fuera por este ser, pues la civilización no habría existido y el ser humano seguiríamos siendo prácticamente simios un poco más grandes que caminamos en dos patas, si no fuera por este ser. Y curiosamente, esta historia de Oannes tiene muchas similitudes con el mito de los vigilantes que se menciona en el libro de Génesis en la Biblia, que de esa historia de los vigilantes ya hemos hablado en muchas ocasiones, que se dice que tuvieron hijos con las mujeres humanas y estos hijos eran gigantes, los Nefilim. Puede ser, porque este no sería el único, hay muchos mitos, muchas leyendas en el mundo antiguo, incluyendo América, de seres que tienen prácticamente la misma descripción que los vigilantes en la Biblia. Algunos dicen que los vigilantes eran ángeles, pero la palabra ángeles nunca se utiliza en la Biblia, en el libro de Génesis, cuando se habla de los vigilantes. Se dice que eran seres inferiores a Dios, pero superiores al ser humano, que venían de otro lado en el universo, de otra parte del mundo. Tenían ciertas habilidades y conocimientos que el ser humano de ese entonces no tenía. Así que, ¿qué eran estos extraterrestres? Seres semidivinos. Podría ser que los vigilantes y por ende este tal Oannes fueran los mismos seres que estuvimos revisando en los episodios anteriores. Estos seres de aspecto humano que habitaban en otra dimensión, como Tlaloc, que regresó a la vida, este suscriptor que platicábamos, los que se aparecen en la zona del silencio, Gerulaika, quien mandó construir esta pirámide con este señor en Coahuila en los años 80, en fin. Puede ser que estos seres sí existan, de nuevo, no son ni personas, ni dioses, ni seres divinos, son seres de otra dimensión que tienen algún interés en el ser humano. Oannes era un reptiliano o era uno de estos seres, llamémoslos semidivinos, ¿no? Que desde hace miles de años han aparecido al ser humano y han influenciado nuestra historia, según las religiones. Vamos a averiguar eso. Vamos a darle clic ahora sí a esta cápsula sobre Oannes, el hombre pez, encargado de hacer que surgiera la civilización en el planeta Tierra. Vamos a escucharla. En últimas semanas, te estuve hablando muchísimo sobre personas o seres humanoides que poseían tanto características humanas como características de pez. Ya te hablé de los extraños sucesos que ocurrían en Sicilia, en el que unas bellas pero extrañas mujeres emergían del mar una vez al año y buscaban seducir a los hombres de la isla para posteriormente dar a luz a unos extraños niños. Y también te conté sobre los humanoides marinos que son avistados desde hace décadas en el lago Baikal en Rusia,
junto con naves discoidales que emergen y se sumergen en las aguas de este lago soviético. Primera pausa en la cápsula, recuerden que la estamos viendo, pero también la voy comentando. Para empezar, ahí fue error mío, no es ni Baitak como lo escribí, ni Baikal, es el lago Vostok en Rusia, que también lo vamos a abordar en el documental, no hoy, porque recuerden que vamos en orden cronológico. Ahorita estamos en Sumeria, en los tiempos miles de años antes de Cristo. Esto del lago Vostok surge a partir de los años 60, los años 70 en Rusia, y de hecho el lago todavía existe y tiene una historia muy interesante, porque hay gente que afirman haber visto a personas pez, hombres anfibios, ahí, en este lago, que en ciertos periodos del año se congela, y han visto ovnis entrar y salir de este lago en Rusia, y de hecho uno de estos ovnis, se tiene el registro, se tiene la historia de que derribó un avión soviético en los años 80, si no me equivoco. Una historia muy interesante. Y esta historia de las brujas del mar, si son fans del canal, la han escuchado ya varias veces porque la conté con Mar, de Remanchados de Terror. La conté hace poco en el podcast Infinito que me tuvieron de invitados. Y bueno, le hice el episodio, su respectivo episodio en su momento en el año pasado. Entonces, sí, les digo, yo creo que hay dos subvariables. Están los reptiloides, los famosos hombres reptilianos con cabeza como de lagarto, pero también hay una especie de hombre anfibio, de hombre pez, que creo yo que podría ser parte de la misma especie. Y ahorita empezaría la hipótesis de que algunos quizás se adaptaron para vivir bajo tierra, como afirma el último relato que vamos a ver hoy, y algunos se adaptaron para vivir bajo el agua, porque recuerden que mi hipótesis personal, en caso de que esto sea real, es que los hombres reptil, eran la raza original de la Tierra. No eran extraterrestres como afirma David Icke. Eran la raza original de este planeta. Se empiezan a extinguir por una serie de cataclismos que voy a mencionar en otro episodio. Se extinguen casi por completo los reptilianos, los reptiloides. Y por alguna razón los seres humanos empiezan a aumentar en número. Se ven superados los reptilianos y van a ocultarse. Algunos bajo tierra, como afirman muchas leyendas y mitos antiguos de Asia, otros bajo el agua, como el caso de este lago en Rusia, que también es Asia, a fin de cuentas, ¿no? Y esto de las brujas del mar, no tenemos ni idea que hayan sido, eran realmente brujas, como decían los sicilianos, una historia que me envió un suscriptor, o realmente eran criaturas marinas, no sirenas, no, nada tiene que ver con las sirenas, sino personas muy antiguas, pertenecientes a una raza muy antigua, mucho más antigua que el ser humano, y que habría una conexión genética, porque recordemos que en esta historia de las brujas del mar, estas mujeres que emergían del mar una vez al año en Sicilia, tenían hijos con las personas que vivían ahí, los hombres que tenían relaciones con ellas, y estos hijos nacían, eran entregados en la costa, pero algunos regresaban al mar, y de hecho al final de esta historia se nos plantea por parte de mi suscriptor que nos la comparte, que su abuelo era uno de los hijos de estas mujeres del mar, es decir, que su abuelo no era del todo humano y por ende nuestro suscriptor tampoco. Habría algo extraño en su código genético, un elemento que pertenece a seres, que serían estas mujeres, que vienen del mar, pero no serían humanas per se, serían otra cosa, quizá parientes del ser humano, pero diferentes, más antiguas y con otras características. Así que esto es muy interesante. Por eso menciono a los hombres pez. Y tiene conexión. Ahorita van a ver por qué. Sigamos escuchando la cápsula. Te comenté en el episodio sobre los seres humanoides de Baikal que las leyendas de hombres pez que emergían de las aguas para brindarles conocimiento u otros objetos de valor al hombre abundan en todo el mundo. Y aunque nosotros tomamos dichas historias como mitologías y cuentos antiguos, sus primeros narradores de hace cientos o miles de años los veían como hechos completamente reales. Así que estos humanoides marinos provienen de otro mundo y utilizan nuestros océanos como un portal o puente entre este y su lugar de origen. ¿Son ellos los tripulantes de los famosos ovnis y naves que han sido captadas entrando y saliendo de lagos, lagunas y mares? ¿O es acaso que una civilización de hombres pez viven bajo las aguas de todo el mundo y son una especie mucho más antigua que nosotros en este planeta? Eso es lo que pretenderemos descifrar en esta emisión.
Aquí, amigos, segunda pausa antes de que ya entrar con el relato sumerio. De hecho, hay otra leyenda sumeria también que he estado buscando, pero no recuerdo cómo se llama y quiero hacerle un episodio al respecto. De varios seres, creo que eran los 7 antiguos o los seres antiguos, algo así, que eran hombres pez que emergían también del agua a brindar ciertos conocimientos. Y por eso les digo que Oannes tiene parecido con los vigilantes de la Biblia, porque los vigilantes son condenados por Dios a ser encerrados, no solo porque tuvieron hijos con las mujeres humanas, por dar a luz a estos, por engendrar a estos gigantes que se mencionan en la Biblia, a los Nefilim, sino que el verdadero motivo por el cual Dios, supuestamente, según la Biblia, los encierra, los condena, es porque estos vigilantes les dan conocimiento a los seres humanos, conocimiento que se suponía ellos debían adquirir por ellos mismos, pero por amor los vigilantes les dan este conocimiento, el conocimiento de la agricultura, el conocimiento de la escritura, el conocimiento de la arquitectura, también el hecho de utilizar armas, herramientas, todo eso se los enseñan los vigilantes a los seres humanos, y Dios se enoja porque dice que ellos los tenían que aprender por ellos mismos, y sería el equivalente a darle un arma a un niño. Es lo que hicieron los vigilantes a los ojos de Dios. Por eso son condenados, supuestamente, según la Biblia. Y es lo que hace Oannes, y hay historias en todo el mundo. Está la historia de los Cachinas, en lo que hoy es Estados Unidos, creo que en un pueblo de Nuevo México, un pueblo indígena de Nuevo México, antes de la llegada de los europeos a América, que contaba la misma historia. Igual, seres que venían de otra dimensión, que llegaban a través de portales y les brindaban conocimiento a los seres humanos. Lo mismo ocurre con este Oannes que ahorita vamos a ver, un mito que tiene 4000 años de antigüedad. Entonces vamos a ver también esta otra posibilidad de que quizá sí podrían ser seres de otro mundo, de otro universo, de otra dimensión, que pareciera que emergen del mar, al igual que la historia de las brujas del mar de Sicilia, que envía este suscriptor, pero no es tanto que emerjan del mar, o sea, no serían como sirenas o seres marinos que viven en cuevas subterráneas, sino que podría ser que, así como se ve en la película de Pacific Rim, hubiera grietas, portales multidimensionales bajo el mar, y a través de esas grietas entran criaturas como estos hombres pez, estas personas pez, o incluso naves, y por eso hay tantos testigos que afirman ver entrar y salir ovnis, naves extraterrestres o supuestas naves extraterrestres de cuerpos de agua, porque bajo el agua se encontrarían estas grietas, estos portales a otras dimensiones o a otros mundos, que serían, digamos, el puente de acceso de estas criaturas a nuestro mundo. Si me lo preguntas, yo creo más en esto de que son seres que se adaptaron a vivir bajo el agua, a que haya portales bajo el agua. Pero podría ser, y ahorita van a ver por qué. Esta es la historia de Oannes, este mito antiquísimo sumerio, que según los sumerios le debemos a este ser anfibio el hecho de que haya surgido la civilización en el planeta Tierra. Chéquenselo. Otra deidad o figura casi divina proveniente del mar, pero con características humanoides, era Dagón, dios de los filisteos, el cual figura en la Biblia, más específicamente en Samuel 5, 1 al 4. Así es, Dagón, igual que el primigenio que nació de la mente del inmortal H.P. Lovecraft, ya que este tal Dagón era tan antiguo que había sido idolatrado por los mismos sumerios hace más de 4000 años. En el texto de la Biblia referente a Dagón, el Arca de la Alianza fue colocada junto a una estatua de este dios anfibio en un templo consagrado a él en Asdod, una de las 5 grandes ciudades filisteas. Ese pequeño dato de Dagón, que sí existe per se, o sea, no es como Cthulhu, que bueno, Cthulhu es un ser inventado por este escritor H.P. Lovecraft, creador del terror cósmico. Y bueno, hay algunas teorías, me gustaría platicarlo con Carmelo, traerlo de invitado y platicarlo. Hay una hipótesis que él plantea que los aztecas y los mayas le rendían culto a Cthulhu. Entonces, o sea, Cthulhu estaría basado en un dios real. De hecho, en mi libro de la Orden de Camazotz hago referencia a eso, ¿no? De que Tlaloc, uno de los nombres que recibía en algún momento de la historia, era Cthulhu, ¿no? Aunque Cthulhu se supone que es un ser ficticio. Pero en el caso de Dagón, que es otro primigenio que forma parte del universo del H.P. Lovecraft, este universo ficticio, se puede decir que sí era real, porque sí había un dios llamado Dagón de los filisteos, filisteos que eran contemporáneos de los sumerios. Es muy interesante, ahí es donde chocan realidad con ficción. Pero sigamos escuchando esta conexión con H.P. Lovecraft, que él menciona mucho a los sumerios en sus relatos, ¿no? a las historias antiguas de Medio Oriente. Ahorita van a ver por qué. Según los Dogon, por cierto,
Curioso que el nombre de este pueblo es parecido a la palabra Dagón. Su conocimiento sobre Sirio B, una estrella muy importante, se los dio unos seres parecidos a peces, los cuales ellos denominaban como los gnomos. Y hay como algo curioso, que no sé si lo voy a mencionar en la cápsula, es que hay conspirativos que afirman que el Arca de la Alianza era un objeto extraterrestre que los reptiloides utilizaron para poder construir túneles y ciudades bajo tierra y poder huir antes de que se diera el cataclismo, la inundación, el diluvio universal, que destruyó a muchos seres humanos y muchas civilizaciones humanas de las que se cree nosotros no sabemos, entre ellas la Atlántida. Pero esa es una de las hipótesis. Sería, hay primero una raza de reptilianos, de reptiloides viviendo en la Tierra, hace muchos miles, quizás cientos de miles o incluso millones de años. Ellos están ahí viviendo, tienen sus civilizaciones avanzadas, es un pueblo, ellos gobiernan la Tierra como nosotros hoy en día. Surge una serie de cataclismos que los extinguen casi por completos, hay algunos sobrevivientes, pero surgen los seres humanos y estos seres tienen que huir bajo tierra y al agua. Los seres humanos se adueñan de la superficie terrestre, pero llega otro cataclismo, que sería el llamado diluvio universal, que te repito, como te digo siempre, el diluvio no es de la Biblia católica, la Biblia cristiana. Ellos a su vez parece que lo roban de otros mitos mucho más antiguos de África, de Medio Oriente y aquí en América también. Los mayas hablan de una inundación global y muchas otras leyendas y mitos creacionistas de toda América y de todo el mundo hablan de una inundación en todo el mundo que literalmente cambia el mundo, tanto geográficamente como el hecho de que también destruye civilizaciones enteras. La que más conocemos todos es la Atlántida, que supuestamente se hunde bajo el mar después de este cataclismo, que es muy probable que haya sido real, que no sea simplemente un mito. El hecho de que se mencione en todos los mitos antiguos quiere decir que en efecto hubo una inundación global en algún momento, quizá derivado del deshielo, una vez que finaliza la era de hielo, y muchas de estas civilizaciones que se cree eran avanzadas y ya existían, se hunden y se pierden para siempre, reseteando, de cierta forma, la vida en la Tierra, teniendo que empezar de cero con los sumerios. O sea que ya había civilizaciones avanzadas de seres humanos mucho más antiguas que los sumerios. Y eso tiene que ver con las pirámides de Egipto, de las que hablaremos en un futuro. Hoy vamos a llegar hasta la India, hasta el pueblo hindú, que habla de los Nagas. Ahorita, eso se me hace interesante que haya cierta conexión en la Biblia entre Dagón, este dios de los filisteos, y el Arca de la Alianza, que hay hipótesis, teorías conspirativas, hipótesis, que afirman que el Arca de la Alianza se utilizó por los reptiloides, por los reptilianos, los Anunnaki, para construir sus ciudades subterráneas antes de que cayera el diluvio, porque ellos ya habían tenido cataclismos que habían destruido a su pueblo y sabían que venía uno más que podría destruir a la raza humana. Por eso construyen ciudades subterráneas y huyen ahí antes de que caiga el diluvio universal. Eso dicen algunas conspiraciones, pero sigamos escuchando. Con doble M, los cuales llegaron de la estrella Sirio a la Tierra hace miles de años. De nuevo, está este mismo elemento de hombres pez o hombres reptil o hombres anfibio, como el caso de la rana, el hombre rana de Loveland que hablamos hace una semana, que podría ser uno de estos mismos seres, no un hombre rana, no un críptido, sino un ser anfibio, una mezcla entre reptil y humano, entre anfibio y humano, que habita en el agua y que tiene ciertos conocimientos. También incluso ahora que lo pienso, también voy a tener que incluir la historia del hombre rana de Loveland, que acabo de tocar hace poco, porque uno de los relatos del primer avistamiento es de un señor en 1955 que ve a 3 hombres rana, él así los describe, en un camino en un poblado de Ohio, en Loveland, en 1955. Y uno de estos seres, él primero pensó que eran animales o no sabía qué era, y de repente caminaban en 2 piernas estos seres, con brazos, con piernas, eran hombres rana, de 1 metro de altura más o menos, y uno de ellos saca una especie de vara, él así lo describió, una vara, que era, él dice que creía que producía electricidad porque sacaba chispas de algún tipo. Esta vara era un arma, ¿qué diablos era? ¿Y qué eran estos seres? Podría ser que estas criaturas de las que estamos hablando hoy, de las que ya hablaban los sumerios hace 4000 años, tengan conexión con el hombre rana de Loveland y el primer avistamiento de este ser que surge en 1955 en un poblado muy chiquito rural de Ohio, en los Estados Unidos. Vean cómo todo tiene conexión. Sigamos escuchando. Y de hecho, esto nos lleva de vuelta a los sumerios, para que veas que o los mitos son tan antiguos que todos provienen de la cultura sumeria, sin importar de qué parte del mundo vengan,
O bien, estos seres se han hecho presentes en distintos periodos temporales, en distintas partes del mundo. Pues, es que el dios Enki, principal dios de los sumerios, era representado como un hombre con cola de pez, y otra deidad de los babilonios era Oannes, nuestro protagonista de hoy. Y así, el círculo se cierra y después de dar vueltas y vueltas por leyendas del mundo posteriores a los sumerios en otras partes del mundo, terminamos regresando al actual territorio de Irak, cuna de la civilización humana, que es donde quiero que empecemos el día de hoy con esta historia. Como te dije antes, Oannes era una de las 3 principales deidades de los babilonios. Este dios ejercía dominio sobre el mar, y también era el dios de la luz y de la sabiduría, además de haber sido quien llevó la civilización a este pueblo. En pocas palabras, este dios fungió un poco como los vigilantes de la Biblia y como los cachinas de los nativos americanos de los que te hablé hace poco, pero en un solo individuo. Así es, no sería como un Jesucristo, sino desde mi punto de vista más como los vigilantes. Sería lo que la Biblia llama vigilantes, que te digo, que están presentes en todos los mitos creacionistas y todas las leyendas y mitos del mundo antiguo, incluyendo de América, y los relatos que estuvimos revisando en semanas anteriores, ¿no? De suscriptores de este señor en Coahuila que construye una pirámide porque un hombre muy bello de cabello que llega hasta el piso, que usa túnica y dice que se llama Jerulaika, se le aparece y le dice que la construya. Puede ser que sean los mismos. Estos vigilantes puede ser que sean como el relato que contamos hace un tiempo, enviado por un suscriptor, de un chico que él iba a la universidad que era raro y que un día en su casa él ve que está con otros tipos raros, muy bellos, que tenían pues como superpoderes, ¿no? Serían como hombres, o lucen como hombres, pero no son hombres. No serían de este planeta, serían de otro lugar, de otro planeta, de otra dimensión, no lo sabemos, pero pareciera que tienen habilidades especiales. Puede que estos sí sean extraterrestres, aunque lucen como un ser humano muy bello, puede que sean extraterrestres y tienen habilidades y conocimiento que nosotros no. Puede que haya un parentesco entre ellos y nosotros, puede ser, por eso se ven así, no lo sabemos. Pero para mí, Oannes sería parte de la misma raza o la misma especie que los vigilantes que menciona la Biblia, que los cachinas que menciona este pueblo nativo americano que habitaba en lo que hoy es Nuevo México, que algunos dioses mesoamericanos como el mismo Quetzalcóatl, y también serían los mismos seres que hoy se denominan extraterrestres nórdicos, que se mencionan en la zona del silencio, en este desierto mexicano, que se le apareció a este señor en Coahuila y le dijo que construyera la pirámide, ¿no? Este tal Jerulaika, el ser que trajo de regreso a la vida a mi suscriptor, que escuchamos su relato hace como un mes, y que más adelante una señora le diría, ese tipo que te trajo a la vida en otra dimensión que tú viste cuando estuviste muerto, era Tlaloc, ese era Tlaloc. Quizás son estos seres, estos vigilantes, llamémoslos estos hombres estelares, porque no son seres humanos, pero no son reptiloides, son extraterrestres de aspecto humano, y son más avanzados y más antiguos que nosotros, y por alguna razón pues quieren ayudarnos a los seres humanos, porque pareciera que eso es lo que hacen desde Sumeria hasta el día de hoy. Es decir, a los sumerios les enseñan a ser civilizados, a mi suscriptor lo regresan a la vida después de que es golpeado por un relámpago, ¿no? y muere durante un minuto. Así que al parecer son seres benévolos, tienen un interés en nosotros. ¿Por qué? No lo sabemos, pero al parecer son benévolos. Fue quien les brindó conocimiento y herramientas para que dejaran de ser nómadas salvajes a los babilonios, y finalmente, estos pudieran asentarse en un solo lugar y así dar inicio a las ciudades establecidas que hoy conocemos por primera vez en la historia de la humanidad. Entonces, sería a este Oannes que le debemos la existencia de ciudades, de la agricultura, de sistemas económicos y todo lo que conocemos hoy, pues de no ser por él, andaríamos todavía de un lugar a otro dando vueltas en busca de agua y alimento. Claro, según esta historia, antiquísima, con más de 4000 años de antigüedad. En el siglo III a.C., en la época de Alejandro Magno, el último sacerdote y último babilonio tenía acceso a los informes cuneiformes y pictográficos que se remontaban varios de miles de años atrás, a los ancestros directos de este hombre, llamado
Beroso el Caldeo. Hoy en día, el lenguaje sumerio y sus lenguas ramas no han podido ser traducidas por completo debido a lo antiguo que es, por lo que muchos de sus registros y escritos han quedado a medio entender. De ahí el debate respecto a las dichosas tablillas sumerias y su historia sobre los Anunnaki y el origen de la vida. Eso también cabe mencionarlo, amigos. El lenguaje sumerio, al ser el primero de los primeros lenguajes que surgen, lenguajes humanos, no ha sido descifrado al 100%. No hay quien lo entienda al 100%, como el latín, por ejemplo, u otros idiomas más recientes. Entonces también por eso hay tanta polémica alrededor de las tablillas sumerias, que son de Sumeria precisamente, y de hecho la base de la ufología moderna viene de esas tablillas. Hay un señor, ahorita se me olvidó su nombre, seguro alguien lo mencionará en los comentarios, que dice que las tradujo y que el mensaje de estas tablillas sumerias es la historia que todos conocemos de los Anunnaki que llegaron del cielo, y aquí mezclaron los genes de los simios que habían aquí, que muchos dicen esos simios eran los cavernícolas, ¿no? El hombre de Cromañón, mezclaron su ADN con el ADN de ellos, de estos supuestos reptilianos que caen del cielo, los mezclan y dan origen al ser humano. Eso es lo que este señor dice que dicen las tablillas sumerias. Hay quien lo niega porque hay cosas que no se entienden, hay cosas que dicen que él inventó, quién sabe, pero sí, el lenguaje sumerio no ha podido ser descifrado al 100% debido a su antigüedad. Así que, como les digo siempre, todo esto hay que tomarlo con pincitas. Pero este ya es el mito de Oannes, y vean cómo tiene mucha similitud con relatos incluso de la religión católica cristiana. Veamos qué sigue. Sin embargo, como Beroso era el último de los babilonios, él sí era capaz de comprender estas lenguas, pues había nacido ahí, aunque Babilonia ya no existiera para este punto de la historia, y por ende podía leer y comprender estos escritos antiquísimos, ya en tiempos de Alejandro Magno. Beroso citaba que entre estos registros se encontraban unos documentos que abarcaban un periodo de 15 miriadas de años, es decir, que eran tan antiguos que ni él mismo podría haber determinado su antigüedad con exactitud, pues ésta debía ser varios miles de años anteriores a él. Y en estos documentos se contaba la historia de los cielos y del mar. O sea, este texto del que proviene el mito de Oannes ya tenía miles de años de antigüedad para el periodo de Alejandro Magno. O sea, imaginen lo antiguo que era, lo antiguo que es la leyenda que estamos por escuchar. Imagínenselo. Se narraba el origen de la humanidad. Este texto ubica a Babilonia entre los ríos Tigris y Éufrates, y dice que en este sitio abundaba el trigo, la cebada, el ocrus y el sésamo. Y entonces, según el texto, en el primer año de la existencia de Babilonia, emergió de las aguas del lado del Golfo Pérsico que rodeaba Babilonia un animal dotado de razón y de pensamiento. Esta criatura, además, era capaz de hablar y se presentó ante el pueblo babilonio como Oannes. Todo el cuerpo de este animal era como el de un pez, pero debajo de su cabeza de pez tenía otra cabeza, y a pesar de ser un pez, caminaba erguido, pues poseía 2 piernas pegadas a la cola, iguales a las de un hombre, y con sus pies humanos, este ser podía andar perfectamente a 2 piernas. Además, su voz y la articulación de sus palabras también eran humanos. Vaya, que no era un impostor intentando evocar el lenguaje de los babilonios, sino que el tal Oannes lo pronunciaba de manera nativa y natural. Aquí hagamos una pequeña pausa, pues muchos teorizan, tras escucharlo de la cabeza debajo de su cabeza de pez, que este ser no era un hombre pez, como afirman estos textos antiguos, sino que se trataba de un hombre, pero que estaba utilizando alguna especie de traje de buceo o algo similar que le permitía nadar y respirar bajo el agua. Por lo que no era que tuviera 2 cabezas, sino que una de ellas era un casco, posiblemente para respirar
bajo el agua. Justo esto iba a hacer la pausa antes de que el Rix del pasado lo dijera. Perdón, se me quebró la voz. Sí, justamente si viéramos este caso, por ejemplo, en alienígenas ancestrales, seguro surgiría la pregunta o la hipótesis de qué tal que no era un hombre pez, o sea, un hombre anfibio, sino que esta piel de pez que le ponen encima en los dibujos, en el arte pictográfico, en el lenguaje pictográfico de los babilonios, qué tal que más bien era la representación de un traje de buceo que obviamente no existían en esa época y que así lo veían los babilonios al ser hombres pues prehistóricos prácticamente en este momento de la historia, ¿no? ¿Qué tal que era un traje de buceo y no que era un hombre anfibio o un hombre pez? También podría ser, o sea que no fuera un hombre pez, un hombre anfibio de manera natural, sino que estuvieras usando un traje que le permitiera nadar y respirar bajo el agua, algo que a estos primeros hombres de la humanidad obviamente no podían hacer, ¿no? Algo que estábamos viendo ahí en pantalla es el hecho de la representación de Oannes de los sumerios y los babilonios, es que trae, como muchas de las figuras de estas culturas, en sus representaciones, trae una especie de bolsa, una especie de maleta en la mano, que eso es algo que se ha cuestionado mucho en la ufología. ¿Por qué las figuras no solo de los babilonios y los sumerios, sino de incluso los aztecas, los mayas y territorios que nada tienen que ver con Medio Oriente, por qué sus dioses son representados en los artes pictográficos sosteniendo una especie de maleta o de canasta, ¿no? A lo mejor los historiadores dirán, bueno, es la representación de que le traían un regalo a la humanidad y por eso los representaban con una bolsa. Pero está la teoría, digamos que la hipótesis que lo lee de manera literal y es: no era una bolsa, no era una canasta, no era una maleta, lo que traen estos dioses en las representaciones de todo el mundo antiguo, sino algún artefacto que les funcionaba para, no sé, comunicarse con ellos en su propio idioma, como el caso de Oannes, que hablaba el idioma de los babilonios, o a lo mejor era el dispositivo que les permitía trasladarse a través de portales entre mundos o entre dimensiones, quién sabe, ese sí es un enigma. Tengo que investigar más qué es lo que se dice que son estas maletas o canastas que traen los dioses en las representaciones de todo el mundo antiguo, pero ese es otro elemento a destacar, ¿no? Pero sigamos escuchando. La representación de Oannes se conserva incluso hoy en día en sellos cilíndricos asirios del siglo IX a.C., que se encuentran en el departamento de Asia Antigua del Museo de Berlín. Según el texto, este ser solía conversar con los humanos durante el día, pero no tomaba ningún alimento mientras les enseñaba las letras y las ciencias, así como todo tipo de artes. Este Oannes no solo instruyó a los primeros humanos en el ámbito académico y las lenguas, sino que también les enseñó a construir casas, a fundar templos, a recopilar leyes y les explicó los principios de la geometría. Además, les enseñó a distinguir las semillas de la tierra y a recoger sus frutos. Y así, en poco tiempo, en esa representación, que es diferente a la que vimos hace rato, el que acabamos de ver hace unos minutos, ahí también Oannes está representado cargando una especie de canasta, de maletita, no sé qué diablo sea. Pero vean, aquí también está representado así. Tras las enseñanzas de Oannes, el hombre dejó de ser poco más que un simio salvaje como había sido hasta ese momento, y se convirtió en un ser con modales, cuya existencia era más sencilla gracias a lo aprendido de Oannes. Ahora, el hombre podía llamarse a sí mismo un ser humano. Durante el día, Oannes pasaba toda la jornada con los hombres, instruyéndolos y conviviendo con ellos, como te dije antes. Pero, por las noches, se introducía en el agua y no volvía a salir sino hasta la mañana siguiente. Ahí dormía, al parecer, aunque los hombres no estaban seguros si dormía, pues si este dios no comía ni bebía absolutamente nada durante todo el día, entonces, ¿realmente tenía que dormir por las noches como nosotros? ¿O qué era lo que hacía tras sumergirse al meterse el sol? Actualmente, los académicos, historiadores y mitólogos han determinado que este dios Oannes era el mismo que el dios Adapa, quien fue creado por Enki, el Anunnaki, antes del diluvio universal. Sí, como te he dicho muchas veces,
El diluvio fue un mito robado por la Biblia, pues es un mito mucho más antiguo que el catolicismo y el cristianismo, y que además fue contado en África, en Europa y hasta en América en diferentes periodos temporales. El mito del diluvio universal no es de la Biblia católica ni cristiana, sino mucho más antiguo que esta. En honor a este dios, los sacerdotes babilonios se vestían con trajes de pez para hacer rituales de purificación, pues Oannes había sido el primer gran sabio de Enki. Había sido el dios acuático que les había regalado el conocimiento y los había convertido en un pueblo civilizado. Gracias a las enseñanzas de Oannes, el hombre pez que emergió de las aguas del Golfo Pérsico durante el primer año de existencia de Babilonia, es que hoy existen las grandes ciudades y el mundo globalizado. Vean, esta imagen que estamos viendo en pantalla son dos sacerdotes, no es Oannes como tal, son sacerdotes que se vestían en honor a Oannes, ¿no? Con este traje de pescado, y vean cómo ellos también son representados con esta maletita o canasta en las manos. O sea que puede ser que no haya sido la representación metafórica de un regalo o algo que le dieron a la humanidad, como plantean algunos historiadores y arqueólogos, sino que sea una lectura literal y que en efecto esta criatura haya sido un dios, un ser de otro mundo, de otra dimensión, que vino a instruir a los seres humanos para volverse civilizados, en realidad trajera algo en la mano. Una maleta, una canasta, un dispositivo tecnológico, quién sabe, pero puede ser que la lectura sea literal y no metafórica de esto que traía, y por ende, la lectura de un hombre anfibio también sería literal, y no sería una especie de traje, sino que en efecto, la piel de este ser era así, era un ser anfibio, mitad pez, mitad hombre. Resulta curioso cómo, una vez más, tenemos la presencia en el mundo antiguo de seres de aspecto muy parecido al de los seres humanos, pero con alguna variación extraordinaria. Y, aunque en la historia de Oannes no se menciona que éste haya tenido hijos con las mujeres humanas, en el relato precolombino de los Cachinas, estos dioses menores eran capaces de disfrazarse de hombres y procrear con las mujeres, dando así origen a bebés que crecerían para ser semidioses. La exacta misma historia que la de los vigilantes de la Biblia, que fue extraída del Nuevo Testamento, pero que puedes hallarla en el apócrifo libro de Enoc. Lo que sí comparte la historia de Oannes, tanto con la historia de los vigilantes como con la de los Cachinas de la América precolombina, es el hecho de que haya llegado a la tierra para instruir a los seres humanos y brindarles el conocimiento que nuestra especie tanto necesitaba para dejar de ser animales y empezar a subsistir por nosotros mismos. Otra cosa que tienen en común estos tres relatos antiguos es el hecho de que hayan sido enviados por deidades mayores. Tanto los Cachinas como los vigilantes y el mismo Oannes tenían un jefe a quien reportarle, por así decirlo. Un ser aún más poderoso por encima de ellos que los había enviado con los humanos. Los Cachinas solo eran dioses menores que le reportaban a deidades mayores. Los vigilantes respondían ante Jesucristo, y Oannes respondía ante Enki, su creador. ¿Serán todas estas similitudes una coincidencia? ¿O algo más? ¿Qué tal que tanto los Cachinas como Oannes pertenecían al grupo de los vigilantes mencionado en la Biblia, que habían sido enviados a la tierra por un Dios mayor que ellos y todopoderoso? Pero ni los Cachinas ni Oannes, pues Oannes sería tanto un Cachinas como un vigilante, pudieron limitarse a solamente vigilar a los seres humanos. Y vean cómo se conecta con los casos que estuvimos viendo en semanas anteriores. ¿Será que esta deidad mayor a la que respondían los Cachinas, el dios cristiano y Enki hayan sido en realidad Gerulaika? Porque recordemos que según lo que nos contó este señor de Coahuila, Gerulaika, el que le ordena directamente a él construir la pirámide, era como el líder de otros seres parecidos a él,
cuya descripción era idéntica a la del suscriptor que regresa de la muerte gracias a este ser que ve en otra dimensión, los seres que aparecen en la zona del silencio, en fin, todos los que hemos estado revisando en semanas anteriores. Y lo que les planteaba en dicho episodio, ¿qué tal que Odín, Enki, Dios, Zeus, todos esos dioses principales, Quetzalcóatl, todos esos dioses de esas mitologías antiguas, esos dioses principales, el jefe de jefes, el dios de dioses, qué tal que todos ellos eran Gerulaika? Y estos dioses o ángeles o santos de los que hablan las religiones antiguas y actuales no son ni dioses, ni semidioses, ni ángeles, ni nada de eso, sino seres superiores, sí, pero que vienen de otro mundo, de otra dimensión. No serían dioses, sino extraterrestres. Vean cómo se conecta bien chingón con este tema. Está súper interesante. Como les había encomendado su dios jefe, y terminaron enseñándoles a los seres humanos lo que éstos debían aprender por ellos mismos, causando así la ira de su dios. Y entonces Oannes, el vigilante, el Kachina, junto con los demás enviados por este dios, fueron desterrados y encerrados bajo tierra en el fin del mundo, como clama el libro de Enoc, que Dios hizo con los vigilantes por haber corrompido a la humanidad con conocimiento que ellos debieron haber descubierto por ellos mismos. Eso sí que sería sumamente interesante. Lo único que no cuadra del todo en el relato de Oannes con el de los vigilantes y el de los Kachinas era que estos, según los pueblos que creían en ellos, decían que provenían de las estrellas. Pero Oannes, según los babilonios, no venía del cielo, sino del mar. Quizá este dios, que bueno, no era un dios, sino que realmente era un ser de otro planeta, en otra galaxia, al igual que los Kachinas o los vigilantes, que parece ser que era la misma cosa. Y como ven entonces, es muy interesante este rollo de que estos seres, llámese Kachinas, vigilantes, Oannes, Gerulaika, como quieran, Quetzalcóatl, Tlaloc, estos seres, vistos como dioses por el hombre primitivo, siempre llegaban a enseñarle algo a la humanidad. Por alguna razón en la Biblia cristiana, en el libro de Enoc, se menciona que Dios se enoja con los vigilantes por haber brindado conocimiento a los humanos y por haber procreado con las mujeres, y los encierra en el fin del mundo. Eso dice el libro de Enoc, ¿no? En los demás relatos no hay un castigo hacia estos seres por brindar conocimiento. Al contrario, de hecho el mismo Gerulaika, que parecía ser el rey de estos seres, en el relato del señor de Coahuila, de Raimundo Flores, que construye la pirámide, que actualmente se encuentra ahí en Coahuila, él enseña a armar la pirámide. Porque este fue un señor que estudió hasta la primaria, que apenas sabía leer y escribir y sabía hacer las operaciones matemáticas básicas, sumar, multiplicar, restar y dividir, y ahí párale de contar. Este señor era un campesino, que de hecho en ese momento trabajaba como velador de una como represa. O sea, no tenía conocimientos de arquitectura, y este ser le enseña a construir la pirámide, una pirámide que realmente parece construida por un arquitecto profesional, y no se ha caído. Ya lleva ahí varios años la pirámide y no se ha caído, y tiene un trabajo bastante exquisito, no es un trabajo amateur, parece hecho por un profesional, porque cuenta este señor Raimundo que quien le enseñó fue Gerulaika, el ser que venía de otra dimensión, que le pide que en pago por haberle regresado de la vida a su esposa y a su hija, que tienen complicaciones en el parto, le construye la pirámide, y él lo hace. Es bien interesante. Vamos a escuchar lo último de este caso. No creo que nos dé tiempo de escuchar todo lo que queremos escuchar hoy, pero no se preocupen, tenemos mucho tiempo para terminar este documental. Vamos a terminar de escuchar lo de Oannes y vamos al primer corte del programa. Eran capaces de abrir portales y así brincar de su mundo al nuestro y viceversa, cuando les placiera. Quizá por eso emergen tantos objetos voladores no identificados de las profundidades del mar, pues quizá en el subsuelo marino se abren portales a otro mundo. Y eso, al parecer, no es algo nuevo, sino que lleva ocurriendo en nuestro mundo miles de años. Quizá por eso Oannes se metía en el agua por las noches y no salía sino hasta el día siguiente. No era que fuese un anfibio que dormía bajo el agua, sino que quizá abría un portal estando sumergido y entonces
Este portal lo llevaba a su mundo, a su hogar, y al día siguiente volvía a viajar a la Tierra en cuestión de segundos, a través de estos portales, para continuar con su misión de civilizar a los hombres. Entonces tal vez el aspecto de este dios no era el de un hombre pez, como fue interpretado por nuestros ancestros, sino que en efecto, estaba utilizando una especie de traje avanzado que le permitía respirar bajo el agua y moverse como pez en el agua, literalmente. Eso comprobaría que no era un dios y no era inmortal, pues necesitaba un casco para poder respirar bajo el agua. Esto confirmaría la hipótesis que muchos tenemos de que los seres que nuestros ancestros veían como dioses no eran otra cosa más que habitantes de otros mundos, extraterrestres, pero completamente mortales. Eso sí, con tecnología mucho más avanzada que la nuestra. Y Oannes era uno de estos seres. Ahora, la pregunta sería, ¿qué ganó Oannes con ayudarnos? ¿Será que en efecto los vigilantes y los cachinas eran los mismos seres, pero nombrados con diferentes términos por diferentes pueblos en diferentes periodos de la historia? ¿Qué tal que este tal Oannes, en efecto, era un cachina, o llamado de otra forma, uno de los vigilantes que según la Biblia, Dios envió al mundo? Así es, amigos. Entonces, ¿habrá una conexión entre Oannes, este hombre reptil que se le aparece a una mujer indígena en Xochimilco en 1930 y tantos que revisamos hace poco, y a su vez estos dos casos tendrán una relación con el hombre rana de Loveland? ¿Serán estos hombres anfibios extraterrestres, por definición, seres que vienen de otro mundo, de otro universo, de otra dimensión, de otro planeta y que entran al nuestro a través del mar? ¿Por qué tienen este aspecto? ¿Por qué son benévolos? ¿Y por qué parecen querer enseñar a los seres humanos diferentes cosas? Intentaremos descubrirlo. Pero en mi opinión, estos hombres anfibio son otra variable, una subraza, una subvariable de los reptiloides o los reptilianos. ¿Son buenos o malos? Habrá que ver, porque pareciera que no es tan fácil o tan básico como la Biblia plantea, ¿no? Porque la Biblia plantea todo de que estos son buenos y estos son malos. ¿Por qué? Porque se acabó. Ahí está, ¿no? La Biblia parece un guión mal escrito de una película o de una serie. Pasa porque sí, pasa porque no, y los personajes son unidimensionales. No, los relatos más antiguos de la Biblia son todavía más interesantes y más complejos, porque hay relatos que plantean a los reptilianos como seres buenos y otros como seres malos. Podría ser que, al igual que los seres humanos, hay tanto buenos como malos, y estos son buenos, o eran buenos, porque recordemos, y es lo curioso, el relato de la Biblia tiene miles de años. El relato de los cachinas tiene cientos de años y nada tiene que ver, porque lo de los cachinas era de un pueblo nativoamericano de lo que hoy es Estados Unidos, de Nuevo México, si no me equivoco. O sea, ese pueblo es miles de años más antiguo que los pueblos de Medio Oriente que revisamos ahorita, que los pueblos abrámicos, es decir, los primeros pueblos que practicaban el cristianismo, y es todavía mucho más moderno, este pueblo de los cachinas, que los sumerios y los babilonios. O sea, literalmente hay miles de años de diferencia entre el relato de Oannes, los relatos bíblicos de los vigilantes, por ejemplo, y el relato de los cachinas. Y si se fijan, los cachinas eran idénticos a los dioses mesoamericanos, Quetzalcóatl, Tlaloc, Huitzilopochtli, etcétera, 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 ¿no? Todos estos dioses de los aztecas, de los mayas incluso, en fin. O sea, eso es lo interesante, que estos seres están presentes a lo largo de miles de años y hasta la fecha, con esta historia de Gerulaica y el señor Raimundo Flores, o no recuerdo bien el apellido del señor, en Coahuila, el constructor de la pirámide extraterrestre, la famosa pirámide extraterrestre que está en Coahuila. Así que, pues bueno, amigos, déjenme saber en los comentarios qué opinan sobre este caso que acabamos de revisar, que es, en la cronología de los reptilianos, es el primer caso. Vamos rápidamente, queridos amigos, queridas amigas, al primer corte de este programa. Aprovechen la cortinilla si necesitan poner pausa y regresamos al segundo bloque. Yo quería escuchar 3 cápsulas hoy, no creo que nos dé tiempo, así que regresando del corte vamos a escuchar lo que cronológicamente sería el siguiente relato, que ahora sí sería unas estatuillas de reptilianos, ya más parecido al concepto de reptiliano o reptiloide que conocemos, también de Sumeria, que son estatuillas que son halladas hace relativamente poco, ¿no? Con un relato de reptilianos
muy parecido al que se cuenta hoy en día, pero hace 4000 años, más o menos al mismo tiempo que de los babilonios de Oannes. Recordemos que los sumerios y los babilonios eran prácticamente contemporáneos. Así que vamos rápidamente al corte y regresamos a escuchar este relato antiquísimo. ¿Qué tal, queridos hijos e hijas de la noche? Bienvenidos sean al segundo bloque de su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, en su emisión de podcast. Se me olvidó mencionárselos en el primer bloque. Si les está gustando el programa, denle like, suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video, y síganme en mis redes sociales, las cuales son TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. Y si quieren su ejemplar de mi libro La Orden de Camazotz o de mi primer libro Demonios de Luna Llena, simplemente hagan clic en el enlace que está en la descripción de este video o vayan directamente a Amazon, hay entregas a todo el mundo, y busquen La Orden de Camazotz o Demonios de Luna Llena. Váyanlos leyendo porque ya mi tercer libro sale este año, y si bien no es secuela de Demonios ni de Camazotz, sí tiene ciertas conexiones entre el Rixverso. Así que sé que el libro que sale este año les va a gustar mucho si son fanáticos de Van Helsing o de las historias que yo escribí que muchos de ustedes han escuchado, El Hombre Lobo de la San Rafael, Cuando la Noche Cae en Valaquia. Si son fans de esas historias que escribí, mi libro de este año les va a gustar muchísimo. Así que vayan a leer primero La Orden de Camazotz y Demonios de Luna Llena. Son ambos exclusivos de Amazon, los pueden encontrar únicamente en este sitio. Les digo, el link para que hagan su pedido está en la descripción del video, y hay entregas a absolutamente todo el mundo. Y si tienen algún relato paranormal que quieran que escuchemos aquí en el canal, envíanmelo a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi WhatsApp, el 56 3800 0345. Recuerden que tienen que enviarme su relato en nota de voz o en video para que podamos escucharlo aquí en el podcast. De hecho, el evento principal de hoy es un relato que nos quedó pendiente de la semana pasada. Vayan a seguirme también, vayan a suscribirse a mi canal secundario en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso, donde hablamos de temas de cultura popular. Y ahora sí, queridos amigos, vamos a escuchar el siguiente relato sobre reptiloides, que cronológicamente nos corresponde, que ocurre también en Sumeria, ¿ok? Y la próxima semana seguiríamos con los nagas en la India, y de ahí a mitos más modernos, ¿ok? Así que vamos a escuchar este relato sobre reptilianos en Sumeria. La semana pasada te dejé en suspenso cuando, al hablarte sobre las aldeas de los no humanos en Japón, que según las descripciones de la época, las cuales datan de hace más de medio milenio, eran personas de características reptiles que vivían aislados de las ciudades niponas durante la era Edo de este país. Te mencioné al final de dicho episodio que la enigmática estatua del reptiloide vestido como un guerrero, que podría ser la prueba de que estos relatos eran completamente reales, te mencioné que era prácticamente idéntica a otra representación de reptiloides miles de años más antigua que la estatua japonesa en cuestión. Durante casi un año hemos estado revisando relatos y registros de la existencia de seres reptiloides con características humanas presentes en todo el mundo, pasando por América, China, la India, Japón, África, con los chitauris que vinieron del cielo en naves plateadas, e incluso en la Europa medieval. Pero hoy revisaremos el que es quizá el mito base, el primer relato sobre la existencia de estos seres en todo el mundo, pues simple y sencillamente, el relato que te contaré hoy pertenece a la primera civilización humana y de hecho, oficialmente, el relato en cuestión pertenece a un periodo prehistórico de la humanidad y por lo mismo ha sido prácticamente imposible desvelar el misterio que rodea a las curiosas estatuillas reptiloides de Al-Ubaid en Mesopotamia. Pero no te preocupes, que hoy intentaremos comprender qué fue lo que los mesopotámicos de hace miles de años, pertenecientes a la primera civilización de seres humanos que surgió sobre el planeta Tierra, quisieron representar en estas curiosas estatuillas, y para ello haremos uso de datos históricos oficiales, de conocimientos de antropología y arqueología y, por supuesto,
Haré uso del conocimiento que tengo sobre leyendas y mitos antiguos de todo el mundo, después de 2 años de haber abierto este canal. Así que viajemos 7000 años en el pasado e intentemos descubrir el enigma de las estatuillas de hombres reptil de Al-Ubaid. Ok, corrijo, no es de Sumeria, está en Mesopotamia, que bueno, prácticamente todo esto es del mismo periodo. Babilonia, Sumeria, Mesopotamia son, bueno, sí, prácticamente son contemporáneos, son las primeras civilizaciones de seres humanos, porque Sumeria es un pueblo muy enigmático que así como misteriosamente surge, misteriosamente desaparece, o desaparece entre comillas, porque se convierte justamente en Mesopotamia y Babilonia. Es una historia muy interesante que los historiadores no han sabido definir porque literalmente, al igual que los mayas, los sumerios desaparecen de la noche a la mañana y se dividen, digamos, entre Mesopotamia y Babilonia, pero prácticamente se puede decir que sí son contemporáneos estos 3 pueblos antiguos: Mesopotamia, Babilonia y Sumeria. Primero que nada, ¿qué significa Al-Ubaid? El periodo Ubaid es una de las épocas en las que se divide la historia del pueblo de Mesopotamia, ubicado en el actual territorio de Irak, el cual duró del año 6500 al 3800 a.C., y el nombre de este periodo se deriva de Tel al-Ubaid, lugar en donde se llevó a cabo la primera gran excavación de material perdido del periodo Ubaid en 1919. Este periodo es considerado prehistórico por los historiadores y arqueólogos, pues para este punto aún no existía la escritura, por lo que le era imposible al ser humano de este periodo histórico de Al-Ubaid dejar registros escritos de lo que ocurría a su alrededor y cómo era el mundo en el que habitaban. Porque sería muy estúpido pensar que el planeta Tierra y las criaturas que aquí habitaban eran las mismas hace 7000 años que las que habitan hoy. Aquel debió haber sido un sitio completamente diferente al que conocemos. Pero, ¿a qué grado? ¿Qué tan diferente era el mundo hace 7000 años? ¿Quién habitaba aquí? Además de la primera civilización de seres humanos. La cultura ubaidiana se remonta entre los años 4000 y 5500 a.C., así que es un pueblo presumerio. De hecho, entonces, esas estatuillas que vamos a ver hoy, por lo que estoy diciendo en la cápsula, es de un periodo prehistórico. Recuerden que la historia comienza cuando surge la escritura. Este pueblo de Al-Ubaid todavía no escribía, o sea que sí era un pueblo prehistórico. ¿Okay? Así de antiguos son los mitos de los reptiloides, de las personas reptil. No son de David Icke de los años 80. Literalmente son de la prehistoria, y eso es lo interesante de esto. Si tomamos en cuenta que probablemente existieron civilizaciones tanto reptilianas como humanas antes de los sumerios. Recuerden que se tiene esta hipótesis, no comprobada, obviamente, y un poco conspirativa, de que Sumeria y todos estos pueblos que estamos hablando hoy son los primeros pueblos que empezaron de cero, pero ya había pueblos avanzados tecnológica y científicamente antes de ellos que se van al carajo con el diluvio universal, la inundación universal derivada no de Dios, sino del deshielo, del cambio en la Tierra, de este cambio en la glaciación, el final de la glaciación, y se resetea la vida literalmente. La humanidad tiene que empezar de cero, y ahí empieza con Sumeria. Es la hipótesis que se tiene. En la cultura sumeria se han encontrado varias características que podrían ser influencia de los ubaidianos, los primeros mesopotámicos. Por lo que literalmente, los ubaidianos serían padres de los sumerios y por ende, padres de toda civilización conocida hoy en día. Por eso, aún ni siquiera escribían, y lo único que podían plasmar de su realidad era a través de estatuillas y ornamentos ceremoniales hechos de barro o de piedra. Pero tomaría todavía un par de miles de años más para que los sumerios desarrollaran el primer tipo de escritura, la cuneiforme, y con ello iniciara oficialmente la historia de la humanidad. Y, al igual que ocurre con el pueblo sumerio, el surgimiento de la cultura ubaidiana
es un absoluto misterio para los historiadores modernos. Porque esto no es ninguna teoría conspirativa, sino un misterio que aqueja a los historiadores desde hace cientos de años. Pareciese que todos esos primeros pueblos de Medio Oriente surgieron de la nada, de la noche a la mañana, literalmente. Quizá esto parezca así debido a que hay pocos o nulos registros de este acontecimiento, o puede deberse a otra cosa. Quizá alguien ayudó a los mesopotámicos, a los babilonios y a los sumerios a que pasaran de ser salvajes a personas civilizadas. Tal vez el relato de Oannes que te conté la semana pasada era mucho más que una leyenda. Y quizá no solo ese hombre pez fue el único que llegó al planeta para echarle una manita a los seres humanos, sino que una especie entera llegó y fungió como dioses de estos primeros humanos pensantes y civilizados en Medio Oriente. ¿Cómo es que este pueblo mesopotámico prehistórico se volvió civilizado? Simple. Empezaron a construir grandes asentamientos sin muros, y como los techos de estos asentamientos los protegían de las inclemencias del tiempo, sus habitantes comenzaron a quedarse bajo estos techos en vez de seguir vagando por el desierto. Y así, estos asentamientos fueron creciendo hasta convertirse en los primeros intentos de ciudades. Es lo que les mencionaba. Para los historiadores, ha sido todo un reto y un enigma que no han podido resolver. Los historiadores serios, no me refiero a ufólogos ni conspirativos, los historiadores y arqueólogos serios no han podido definir el por qué surgen tan rápido, técnicamente de la noche a la mañana, los pueblos sumerios, y desaparecen de la misma manera, transformándose en otros pueblos también muy antiguos en Medio Oriente. Es un enigma que no han podido resolver. Entonces ahí entra estas teorías de seres como el de Oannes y otros que hemos revisado y estamos revisando actualmente, ¿no? Ahí entra también la leyenda de los Anunnaki, todo este rollo, y que pareciera así tener cabida debido al enigma que la historia oficial no ha podido resolver, que aparte es muy poco probable. ¿Por qué surgen y desaparecen estos pueblos tan rápido, de la noche a la mañana prácticamente? Es algo curioso. Además, los historiadores atribuyen a los subaidienses la construcción de los primeros templos de la arquitectura pública en Mesopotamia. En pocas palabras, los arqueólogos están de acuerdo en que fue durante el periodo Alubaid en el que la sociedad avanzó hacia la urbanización, pues una vez que construyeron estas primeras casas, patios y calles pavimentadas, también empezaron a emplear herramientas de procesamiento de alimentos y empezaron a sembrar algunas plantas, lo que facilitó su estilo de vida. Ahora que has comprendido lo antigua que es esta cultura presumeria de Medio Oriente, podemos seguir adelante con la parte más interesante del relato. ¿Cómo es que un pueblo, que todavía ni siquiera contaba con escritura, fue capaz de desarrollar avances tecnológicos para la agricultura y procesamiento de alimentos, así como conocimientos de arquitectura medianamente avanzados? Vean cómo tiene sentido la cronología que estamos viendo. El primer pueblo eran prácticamente nómadas salvajes, que este tipo o este ser Oannes les enseña escritura, arquitectura, religión, todo lo que define a la civilización humana. Posteriormente, este pueblo ya construye una ciudad, construye diferentes ciudades, ¿no? Los abaidianos. Vean cómo va en orden cronológico. ¿No suena un tanto ilógico? Pues parece que sus dioses los ayudaron. El problema es que como estos subaidianos mesopotámicos no sabían escribir todavía, no hay nada a ciencia cierta sobre sus mitos creacionistas ni su religión, por lo que nos hemos visto obligados a teorizar desde el año 1919, en que fueron hallados los restos de la cultura ubaidiana en el actual territorio de Irak. Pues, entre los restos, piedras y ruinas de esta ciudad mesopotámica, se hallaron las estatuillas que estás viendo en pantalla, las cuales creemos son representaciones de los dioses de estos hombres antiguos.
porque no hay seres sobre el planeta que en realidad se vean así. Debían ser algún concepto abstracto o mitológico. ¿No es así? Esta colección de estatuillas con más de 7000 años de antigüedad, halladas en las ruinas de Ubaid por Harry Reginald Hall entre 1919 y 1937, reúnen un número de características bastante peculiares, que si se les aplica las mismas leyes de lógica y se les compara con otras piezas de arte sumerias, revelarían un significado alucinante. Las estatuillas, como ves, tienen forma humanoide, un torso, 2 brazos y 2 piernas. Lo curioso es que las cabezas de estas representaciones son de reptil, no de seres humanos. Tienen 7000 años de antigüedad las estatuillas y 100 años, más de 100 años que las descubrieron. Y como te repito, por eso les digo que era ilógico en la cápsula, porque era un pueblo que no sabía escribir, pero que sabía construir edificaciones medianamente complejas. Es un tanto ilógico, ¿no? A eso me refiero, con que quizá recibieron ayuda de alguien superior, alguien que sí sabía hacerlo, alguien como Oannes, este pueblo. Como no hay registros escritos, no sabemos qué son esas representaciones de reptiles humanoides, porque vemos que las cabezas son reptiles, pero vean como incluso algunas tienen pechos femeninos, lo cual significa que son mamíferos. Pero tienen cabeza de reptil, entonces como diablos, no tiene sentido. Sigamos escuchando la cápsula. Las cabezas de estos seres son ovoides, alargadas hacia arriba y con la coronilla más amplia que la barbilla. No tienen nariz como los humanos, sino que poseen un hocico como de lagarto y un par de enormes ojos alargados en forma de almendra. La constitución de estas criaturas es alargada y muy delgada, de brazos y piernas largas. No se ha podido llegar a un acuerdo sobre los amplios hombros de las criaturas, pues mientras que algunos historiadores afirman que se trata de almohadillas u hombreras, unos más afirman que estos amplios hombros forman parte de la anatomía de estos seres reptil, y lo amplios que eran sus hombros eran así de manera natural, lo que los volvería no solo más altos, sino más fornidos y por ende más fuertes que un ser humano, si estos seres existieran. Solo a juzgar por su somatotipo y sus proporciones comparadas con las de un hombre promedio. Entre estas estatuillas hay representaciones tanto de hombres como de mujeres, y es aquí donde entra el aspecto más interesante respecto a estas estatuillas. A pesar de que son representaciones claramente de reptiles humanoides, las mujeres son representadas con glándulas mamarias, elemento que, claro, no poseen los reptiles porque no son mamíferos. Y no solo eso, sino que muchas de las figurillas femeninas están amamantando a un bebé, pero no se trata de un bebé humano, ni hecho a la imagen y semejanza de estos, sino que está amamantando a un bebé de características reptiloides. De hecho, estamos viendo en esa representación, así como vimos en las otras, y de hecho en esa misma, este ser reptil tiene senos, tiene pechos como una mujer. Este que estamos viendo del lado izquierdo de la pantalla, bueno, su lado derecho, tiene pene. O sea, y es algo que los reptiles no tienen ni glándulas mamarias, ni pene, ni testículos, porque no son mamíferos. Esto es lo más interesante de estas criaturas. Además de que tienen cascos, la forma extraña de sus cabezas, de sus ojos, sus nariz, literal son la nariz de un reptil. No tienen labios, tienen una ranura como los reptiles. Es lo interesante de estas figuras prehistóricas, prácticamente, literalmente son prehistóricas. Según los historiadores, el hecho de que el bebé que cargan estas mujeres reptil de arcilla cocida sea un reptiloide y no un bebé humano, significa que se trata de una lectura literal. Vaya, que si esta estatuilla tuviera en brazos a un bebé humano mientras lo amamanta, sería un simbolismo de que estos seres reptil eran los dioses de los seres humanos,
que los humanos eran niños al lado de estos dioses y que necesitaban de su protección, de su cuidado y de los bienes con los que los proveían. Sin embargo, no es así, y los bebés de las estatuillas son reptiloides, al igual que sus madres, lo que para los historiadores significa, a pesar de no creerlo, obviamente, que esta representación de una mujer reptil amamantando a su bebé reptil sería algo real que los ubaidianos vieron y presenciaron en algún momento de la historia y decidieron plasmarlo en una estatuilla debido a lo impresionante y relevante que les pareció. Eso de que el bebé de la estatuilla también sea reptil es interesante porque podría ser una lectura literal. El hecho de que sea una diosa femenina, o en caso de que fueran dioses, porque les digo, no sabemos si estos seres eran representaciones de sus dioses, de los abaidianos. No lo sabemos, porque no hay registro escrito de ello. Entonces, si fuera una diosa femenina y estuviera amamantando a un bebé humano, podría ser una representación metafórica, pues de que es la diosa de la vida, de la fertilidad o algo así. El problema es que el bebé que está amamantando la estatuilla también es un bebé reptil. Vean sus dedos, son gigantescos y solamente son 3 dedos. Su cabeza es alargada y ovoide como la de los seres que lo cargan, y sus ojos son alargados y rasgados. Entonces, podría ser una lectura literal. ¿Habrá habido reptilianos hace 7000 años caminando en la Tierra? Puede ser. ¿Será que las personas o los seres reptiles más bien que representó este pueblo antiquísimo eran las representaciones de seres que caminaban en la Tierra y que convivían con ellos en aquel entonces, los últimos sobrevivientes de los reptilianos tras esta serie de cataclismos que reseteó la vida en el planeta Tierra? Podría ser también. Sigamos escuchando, ya casi llegamos al final de esta cápsula. Y hay otro elemento interesante perteneciente a las estatuillas femeninas y lactantes de estos seres reptil. Resulta que las obras y estatuillas hechas con fines religiosos en Mesopotamia, o que serían utilizadas en ritos y ceremonias, jamás representaban elementos relacionados con la fertilidad, como por ejemplo, mujeres embarazadas o mujeres amamantando. Y esto, de nuevo, significaría que las estatuillas de mujeres reptil amamantando a su bebé no era ninguna alegoría ni simbolismo religioso, sino que se trataría de una representación real y literal de algo que impresionó a estos hombres primitivos y por ende decidieron plasmarlo en una estatuilla para la posteridad, ya que aún no desarrollaban la escritura, por lo que no podían escribir al respecto, como otros pueblos que hemos revisado en el canal. Eso es referente a las estatuillas femeninas, las cuales son las más importantes para intentar desvelar el misterio alrededor de estas obras prehistóricas. Pero, ¿qué hay de los hombres reptil representados en estas estatuillas? Al igual que algunas estatuillas femeninas, las masculinas portan una especie de casco o de corona en sus cabezas alargadas y ovoides, y además, algunas de ellas portan un cetro en la mano, lo cual simboliza justicia o poder. Así es, el hecho de que varios de estos hombres reptil porten un cetro en su mano quiere decir que eran representados como gobernantes y como verdugos. Hasta aquí es lo que sabemos sobre estas estatuillas mesopotámicas. Sin embargo, a partir de este punto, podríamos hilar este relato de Medio Oriente con un relato proveniente de África, el cual te conté hace poco: la leyenda de los Chitauri. Esta historia de esta conexión que hago de estas figuras reptiloides como figuras de autoridad, lo conecto más adelante con el relato de los Chitauri, que es de los que vamos a ver, si todo sale bien, la próxima semana, porque ya es más moderno, es de un territorio africano, de sudafricano de hecho, de Zululand. Entonces vamos a dejar hasta aquí esta primera cápsula sobre las estatuillas de reptiles en
en este pueblo de Alabait, porque hasta aquí nos quedaríamos con el territorio de Medio Oriente. Eran estos seres gobernantes, seres que esclavizaron a los humanos, como afirma la historia de los Chitauri en Sudáfrica. No lo sabemos porque les digo, no hay registros escritos sobre estos seres. No sabemos qué son, si son representaciones de dioses, si son representaciones literales de algo que existía en el mundo hace 7000 años. No lo sabemos porque era un pueblo que aún no desarrollaba la escritura, pero puede que la historia se esclarezca con el relato de los Chitauri, que es más moderno y ya había escritura en ese tiempo, y es una historia muy interesante. ¿Eran los mismos estos Chitauri que estos seres representados por estos seres de Medio Oriente, estos presumerios, hace 7000 años? Lo vamos a descubrir en semanas anteriores. Por ahora, queridos amigos, hemos llegado al final del segundo bloque. Aprovechen la cortinilla para poner pausas si así lo necesitan, y regresamos a cerrar el programa con un relato enviado por un suscriptor que quedó pendiente de la semana pasada. Así que vamos al segundo y último corte del programa y volvemos. ¿Qué tal, queridos hijos e hijos de la noche? Bienvenidos al tercer y último bloque de este programa, que se extendió un poco demasiado. Este es el último episodio en el que vamos a escuchar relatos de suscriptores en un tiempo, porque quisiera enfocarme de lleno en esta cronología de los reptilianos. Hoy nos tomó todo un episodio que ya lleva más de hora y media, solamente para tocar los dos primeros temas. Todavía falta la teoría siluriana, la teoría del dinosaurioide, el mito de los Chitauri y muchos mitos. Entonces sí vamos a estar a lo largo de 1 o 2 meses checando esta cronología semana a semana. Muchas gracias si es que ya llegaron hasta este punto del episodio. Gracias. Déjenme saber en los comentarios qué opinan sobre este tema que vamos a estar tocando, si les emociona, en qué les gustaría que hiciera especial énfasis de este tema de los reptiloides, que ya les digo, como lo estamos viendo, no serían extraterrestres, sino la raza original de este planeta, y que se adaptaron para vivir bajo tierra o bajo el agua, al parecer, y que estos seres reptiloides pareciera que no son malos como muchos creen. Obviamente no están manipulando el mundo de tras bambalinas, como dice David Icke y muchos que creen sus historias, sino que pareciera estar interesados en los humanos desde hace mucho tiempo, y lo vamos a confirmar en distintas historias. Y pareciera que hay buenos como malos, porque la historia de los Chitauri los pintan como malos, como esclavizadores o esclavistas de la humanidad. Igual al parecer estas estatuillas que acabamos de revisar, pero en el caso de Oanes y el caso de los samuráis reptilianos en Japón, los pintan como seres buenos. Así que quizá había tanto buenos como malos, y quizás eran la raza original del planeta que se extinguieron con varios cataclismos que surgieron, que lo vamos a ver más adelante, y que esa teoría se basa en algo que se encuentra en California hace no tanto tiempo, en 1950 y tantos, y que pues el ser humano surge y se apodera del planeta, ¿no? Pero pareciera que todavía estos seres habitan en algunos lugares del mundo bajo tierra, civilizados, no civilizados, eso no lo sabemos, pero pareciera ser que no son mitos estos seres reptiloides o llamados reptilianos, queridos amigos. Si llegaron hasta acá, también recuerden dejar su like en el video, suscribirse a mi canal, activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video aquí al canal. Recuerden que hay video todos los días de la semana, de lunes a domingo, a las 8 de la mañana, hora de México. Todos los días hay video aquí en el Grimorio de Rix. Síganme en TikTok y en Instagram como @elgrimorio de Rix, todo junto y con minúsculas, Rix con doble G, recuerden. Y también me encuentran en Facebook y en Spotify como El Grimorio de Rix. Si quieren su ejemplar de mi libro Demonios de la Luna Llena o La Orden de Camazotz, que lo están viendo aquí, La Orden de Camazotz, vayan directamente a Amazon a buscar los títulos, hay entregas a todo el mundo, o hagan clic en el enlace que está en la descripción de este video para pedir sus ejemplares. Hay entregas a todo el mundo, les repito, y si quieren leer mi libro de este año, lean primero estos dos, porque si bien no es secuela de, y de hecho ninguno de los libros es secuela, pero eso forman parte del Rixverso. Entenderán mejor el libro si leen estos dos primero, así que bueno, ya saben, La Orden de Camazotz y Demonios de Luna Llena en Amazon, con entregas a todo el mundo, ambos escritos por mí. Y si quieren que escuchemos sus relatos como el que vamos a escuchar a continuación aquí en el podcast, envíenmelo en nota de voz o en video, forzosamente, a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com, o se las pongo más fácil a mi número de WhatsApp 56 38 00 0345. Ahí les voy otra vez mi número 56 38 00 0345. Ahí envíenme su relato en nota de voz o en video para que lo escuchemos aquí en el programa, ¿ok? Y también suscríbanse a mi canal secundario de YouTube, Rix y los Amos del Multiverso,
fabuloso, donde platicamos de cultura popular, de películas, series, bla bla bla, ¿no? Si son fans de todo eso, vayan a seguirme por allá. Ya llegamos casi a los 2000 suscriptores. Y sin más que decir, vamos a escuchar este relato que me envían. La verdad es que no he escuchado este relato, no sé ni de qué parte del mundo sea, ni de qué trate, pero con esto vamos a cerrar el episodio de hoy, ¿les parece? Así que pónganse cómodos y vamos a escucharlo ya para despedirnos de esta emisión. ¿Qué onda, Rix? Pues, te quiero contar algo que le pasó a mi abuelo. Bueno, pues estuve viendo últimamente tus últimos 2 episodios. En uno de ellos mencionaba sobre, creo que me parece, unas escaleras que aparecían en medio de la nave. Y bueno, te voy a contar algo que le pasó a mi abuelo. Mi abuelo es una persona que nunca te va a mentir, o sea, es lo que es, o sea, te va a decir las cosas como son, lo que es. Nunca te va a solapar algo, nada, siempre te va a hablar con la verdad. Entonces, es una persona a la cual no te inventa nada, o sea, a él no le gusta inventar, no le gustan las mentiras, es una persona muy estricta en ese sentido, sobre la verdad. Entonces, te voy a contar algo que viví yo y mi familia, y especialmente él. Cuando yo tenía 13 años, mi abuelo tenía un campo en donde él iba a trabajar. Y a ese campo se llegaba por una sola carretera. Entonces una vez, yo me acuerdo bien, yo estaba con mis abuelos y mi abuelo le dice a mi abuela que iba a ir a trabajar allá al campo. Pero mi abuela no la quiso, no lo dejó ir, no lo quería dejar ir porque estaba nublado. Y se veía que venía un fuerte la lluvia, pero mi abuelo es alguien a que siempre le ha gustado trabajar, siempre. Y últimamente, bueno, desde aquel entonces era muy necio y de todas maneras se fue. Entonces yo recuerdo muy bien esto porque se fue a las 3 de la tarde y tardó y no volvió. Volvió justamente 3 días después, pero ahí te va lo que vio él. Él dice que él fue por el camino normal por el que se llega siempre, pero estaba nublado y entonces vio una escalera, dice, pero era una escalera de madera, o sea, dice que él se le hizo muy raro porque estaba parada, o sea, así, en 2 patas. Él dijo, ahora pues, ¿cómo la habrán atorado y por qué la habrán atorado mero aquí a la mitad del camino? Esta escalera no era una escalera como ese relato que hablábamos hace un año, o en serie de relatos, porque se presentaban en todas partes del mundo en muchos periodos temporales, eran escalones. Esto que se encontró el abuelo de este suscriptor era una escalera tal cual de esas de bomberos, de madera, que estaba sostenida por nada en el piso. O sea, estas escaleras todos sabemos que hay que apoyarlas en algo para poder subir. Esta estaba clavada en medio de la nada en la carretera. Algo así nunca lo había escuchado. Así que suena interesante, vamos a ver en qué concluye. Entonces, él dice que quiso probar qué tan fuerte estaba o qué tanto resistía la escalera y subió. Bueno, subió la primera barra, se podría decir, y yo que aguantaba. Y él dijo, no, pues voy a ver hasta dónde llega, hasta dónde se aguanta, a ver si no me caigo. Y subió. Y de que cuando justamente llegó a la última barra, ya estaba en otro lugar. O sea, pero estaba en un lugar totalmente vacío, con una niebla muy espesa y muchos árboles alrededor. Y según lo que él cuenta, dice que estaba parado ahí a lo que él calcula una media hora. Pero te juro, Rix, te lo podría jurar aquí de frente, que se desapareció 3 días de aquí de la casa. Y entonces yo me acuerdo que lloré mucho, toda mi familia lloró mucho, que le habrá pasado, se habrá escapado, o sea, nadie sabe lo que le pasó. Y mi abuelo cuenta que cuando él estaba, ahora sí que en aquel universo, entre comillas, no veía nada, o sea, quería moverse, pero algo le decía que no. O sea, no, él quería caminar, o sea, quería explorar aquel lugar, se podría decir, pero su voluntad, o algo más poderoso, le decía que no se moviera. Entonces no se movió,
Dice que durante esa media hora pues se cansó y decidió sentarse. Y justo cuando se sentó, apareció en el mismo lugar, o sea, en el camino, ahora sí que de la vida real. Apareció en ese camino sentado y le sorprendió mucho porque según él estaba nublado. Bueno, en ese día estaba nublado y ahora hacía mucho sol. Y él es una persona muy creyente en Dios, pero él nunca lo va a relacionar así como que, ay, Dios me salvó. Así como, o sea, cosas así de religión, ¿ves? Nunca lo va a relacionar. Él siempre va a buscar una explicación lógica. Pero este dice, no, pues yo la verdad me subí. Y cuando me subí, es como si hubiera estado siempre en el piso, pero en un lugar totalmente vacío, con mucha niebla y muchos árboles, dice. Yo me senté, yo estuve parado ahí media hora y pues de la nada me cansé y me senté y ya estaba de nuevo aquí. Estaba de nuevo en el camino, donde estaba la escalera, pero ahora ya no estaba la escalera. Y te lo juro, se desapareció 3 días. Y pues no hemos sabido explicar qué es eso. Y luego mis tíos fueron a buscarlo. Después de que pasaron, 5 horas que se había ido a trabajar. Porque normalmente se tarda 2 o 3 por mucho. Pero esta vez habían pasado 5. Mis tíos lo fueron a buscar, pasaron por el mismo camino y dice que no vieron ni una escalera. Entonces esto es algo que al menos yo pienso. Actualmente tengo 20 años y lo que pienso es que que tal vez se abrió un portal, ¿no? O sea, un universo chocó con el nuestro y apareció la escalera y los llevó a otro lugar. Pero dime ¿tú qué piensas, Rix? Sí, es, querido amigo, muchas gracias por enviar tu relato. Según yo no mencionaste tu nombre, pero muchas gracias, un abrazo. Es un caso que ocurrió hace 7 años. Menciona este chico que ocurre cuando él tenía 13, ahorita ya tiene 20 años. Y honestamente, yo creo que esto de las escaleras, que es la primera que me toca que se presenta una escalera de peldaños, no de escalones. Pero sí, hace un año estuvimos revisando muchos de estos relatos porque es algo muy enigmático, que ha sido tocado por muchos canales y que lo han contado personas normales. Suscriptores míos me enviaron sus experiencias e incluso algunas que no subían, sino que bajaban hacia algún otro lugar. Yo creo que sí son manifestaciones. ¿Por qué se presentan? No lo sé, pero que sí tienen que ver con otras dimensiones. Porque no es el primer caso que vemos que la persona que lo sube aparece en otra dimensión. Y de hecho había casos de personas que nunca más regresaban. Hay quien cree, como se aparecen casi siempre en bosques, estas escaleras, hay quien cree que algunos desaparecidos por el fenómeno Missing 411, que son desapariciones inexplicables, que no se pueden explicar porque se robaron a la persona, o la atacó un animal, o se perdió, cayó en una zanja, cayó en un río, lo que sea. Esas son las desapariciones inexplicables y que no hay ni huella ni rastro de qué les pasó. Y lo investiga David Paulides, el fenómeno Missing 411. Y la mayoría de personas no vuelven a regresar. Hay unas que sí, como el caso del niño que revisamos la semana pasada, en el monte Shasta, que contó que se lo llevó algo que era idéntico a su abuela, pero con piel brillante, que él decía que era como un robot. Entonces, hay pocas personas que vuelven. Después de desaparecer de manera inexplicable, muy pocas vuelven. Desde hace siglos ha habido decenas o de miles o cientos de miles de personas en todo el mundo que desaparecen, pero solo se está investigando en Estados Unidos por parte de este ex agente del FBI, David Paulides. Entonces hay gente que piensa, y aquí escuchamos los relatos de un SAR, de un agente de Search and Rescue, de búsqueda y rescate, un rescatista de un bosque en Estados Unidos, de una reserva nacional, que él dice que las escaleras aparecen, que día a día ellos van en el bosque y las ven, y que cuando a él lo entrenaron, la que lo entrenó, su jefa, le decía: eso es normal, aparece día a día, pero nunca te vayas a subir. Pase lo que pase, nunca te vayas a subir a esas escaleras. Y él dice, bueno, si hay gente que desaparece aquí, que nunca encontramos, que no encontramos ni su cuerpo ni nada. O sea, literalmente la tierra se los tragó. Y él piensa, este rescatista gringo, que trabaja en una reserva nacional, en un bosque gringo, piensa que la gente que desaparece de manera inexplicable es porque se subió a esta escalera, como este señor, porque los lleva a otra dimensión. ¿Por qué sucede? No lo sabemos, pero si ustedes encuentran alguna escalera así en medio de la nada, en un bosque, no la vayan a subir, porque puede que termine en otra dimensión. Puede que puedan regresar como este señor, que para él fue media hora, pero estuvo fuera 3 días, o puede que nunca más regresen. Así que, entre sí y entre que no se vayan a subir a ninguna de estas escaleras. Y pues bueno, queridos amigos, con esto finalizamos el episodio de hoy. Duró mucho más de lo que yo quería, duró casi 2 horas. Va a ser un pedo editarlo, pero pues no importa. Vamos a continuar en las siguientes semanas con este documental sobre reptiloides. Esta era la parte difícil porque era plantearles todo.
desde el inicio de la posibilidad de la hipótesis y todo esto. Ya de aquí es como cuchillo caliente en mantequilla. Espero que nos vayamos así de corrido. Y vamos a estar como 1 o 2 meses con este documental semana a semana, así que no se lo vayan a perder. La próxima semana seguimos con los relatos de la India y de África, que cronológicamente serían los más antiguos después de los que revisamos hoy, de los primeros pueblos civilizados del mundo. No olviden dejar su like, suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones. Recuerden, hay video diario en el canal del Grimorio de Rix, todos los días a las 8 de la mañana, hora de México. Síganme en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Spotify. Los links a todas mis redes están en la descripción del video. También suscríbanse a mi canal secundario de YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Y si quieren leer mis libros Demonios de Luna Llena o La Orden de Kamazots, vayan a amazon.com y busquen los títulos, o el enlace está en la descripción para que sea más fácil. Y hay entregas a todo el mundo. Ahí se pueden hacer de sus ejemplares. Está en pasta dura, en pasta blanda y en formato ebook, en formato digital. Y en unos meses sale mi tercer libro, que sé que les va a gustar muchísimo si son fanáticos de los hombres lobo y de los vampiros y de las leyendas mexicanas. Y si quieren que escuchemos su relato aquí en el podcast, como el de este chico que acabamos de escuchar, envíenmelo forzosamente en nota de voz o en video a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, el 56 38 00 0345. Sin más que decir, ahora sí yo me despido, amigos. Les mando un enorme abrazo y nos escuchamos en la oscuridad. Nos vemos la próxima semana con más relatos de reptilianos.